Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenas tardes, son exactamente las 2 de la tarde con 1 minuto. Estamos transmitiendo en vivo desde Estéreo Vida 100.1 FM en Cancún, Quintana Roo. Este es su programa Injertados en el Domingo y estamos nuevamente para continuar platicando acerca de este tema tan importante en Romanos capítulo 11. Soy el rabí Luis Cervantes y me acompaña esta tarde Bruno Tapia. Buenas tardes, Bruno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Como bien lo dice, estamos en el programa Injertados en el Domingo y les quiero mencionar el teléfono de la Congregación Ministerio Internacional Casa de Santidad. Es el 9984 30 50 24. Lo voy a repetir, 9984 30 50 24. O si nos quiere dejar algún mensaje, algún comentario, duda, un saludo, lo que ustedes quieran, y también saludarlos a través de nuestra página de Facebook, Ministerio Internacional Casa de Santidad. Ahorita estamos transmitiendo en vivo también por ahí, por si nos quieren ver o mandar un saludo. Y pues la semana pasada me gustaría que nos retomamos un poquito de lo que enseñó la semana pasada. Pues sí, con mucho gusto. Nada más hago una aclaración que tú no viniste este día, ¿no? Sí. Sí, no pudiste estar. Entonces estábamos continuando hablando de Romanos 11, avanzamos prácticamente hasta el versículo 15 y estábamos viendo esta parte que es muy importante, donde prácticamente Rabí Shaul, o como lo conocemos en Occidente, el apóstol Pablo, estaba explicando a los creyentes gentiles en Roma que el pueblo de Israel, aunque parte fue cegado y fue desgajado del olivo natural, pues había la promesa de Dios de que en el futuro iban a ser totalmente restaurados, obviamente si se arrepentían, si reconocían a Yeshua, Jesús, como el Mesías de Israel, y dejaban obviamente toda la doctrina que habían estado practicando por tanto tiempo. De hecho, vimos un pasaje muy interesante en Mateo, donde estábamos viendo cómo Jesús confrontaba a los fariseos y a los escribas en cuanto a todas las cosas que ellos agregaron y quitaron de la Torá, de la palabra de Dios, y cómo habían puesto el Talmud, o lo que Pablo llama en la Escritura las tradiciones de ancianos y mandamientos de hombres, poniéndolos por encima de los mandamientos de Jehová Dios. Entonces, prácticamente está explicando Pablo aquí que de ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo. Por el contrario, está en el proceso en el cual debería de ser así. Los gentiles, al ser injertados en el olivo natural, deberíamos de estar practicando todas las cosas que Jehová Dios Padre estableció para provocarlos a celos. Pero con mucha tristeza seguimos viendo que cada vez más en las congregaciones nos alejamos de los mandamientos de Dios para practicar
también tradiciones de ancianos y mandamientos de hombres, y desafortunadamente hasta eso estamos fallando también en provocar al pueblo de Israel a celos. Entonces es una porción muy importante porque Pablo está explicando nuestra labor como gentiles injertados en el olivo natural, qué es lo que deberíamos de estar haciendo y que desafortunadamente estamos fallando. Así es, como Lino dice, eso de las tradiciones pues es un peligro porque pareciera que muchas veces le hacemos más caso a lo que nos dicen emocionalmente y no consultamos la palabra, y de ahí pues que se definen diferentes corrientes pues diferentes al evangelio, ¿no? Como dice la palabra, a veces seguimos un evangelio diferente cuando realmente pues debemos acatarnos a lo que dice la palabra. Y realmente vemos uno que en todas las épocas de la historia del hombre esto no ha cambiado. Pasó con los escribas y fariseos, está pasando hoy en día con las congregaciones, y durante mucho tiempo siempre ha habido hombres que realmente siguen al pie de la letra la palabra de Dios, y estamos en este proceso de regresar a lo que Dios Padre estableció, que es también, por decirlo así, un proceso también muy interesante, porque es la forma en que nosotros debemos de regresar a lo que originalmente Dios Padre estableció y a lo que Yeshua Jesús, nuestro Mesías, había confirmado como enseñanzas. Lo vimos en Mateo. Es muy importante continuar obedeciendo los mandamientos de Dios Padre. Así es, pues ¿qué le parece si retomamos el tema de Romanos 11? Vamos a comenzar del 16 en adelante, Bruno. La palabra de Dios dice así: si las primicias son santas, también no es la masa restante, y si la raíz es santa, también las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en ti. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hasta ahí. Vamos a ver esta porción que es larga, pero es muy importante. Vamos a ver aquí la explicación de un rabí israelita, el apóstol Pablo, que fue limpiado de su doctrina farisea y que ahora ya había entendido, porque él de hecho pertenecía a ese grupo, como habíamos dicho en programas anteriores, y Dios le había mostrado que el camino verdadero no era el Talmud, sino la Torá, los mandamientos de Dios Padre. Entonces, aquí ya en Roma, en una iglesia que en su mayoría eran creyentes gentiles o discípulos de Yeshua Jesús, en la mayoría eran gentiles, él los estaba instruyendo en algo muy importante. Entonces comienza diciendo que las primicias son santas, y si las primicias son santas, también la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La explicación que está dando Pablo aquí es tomando el ejemplo
de un objeto que existe en la naturaleza, un olivo, nos está explicando cómo las ramas se alimentan de la raíz y que prácticamente el alimento que se lleva de la raíz a las ramas es la calidad de vida con la que nosotros vamos a vivir. Obviamente, si la raíz está enferma o está deteriorada, las ramas no van a subsistir durante mucho tiempo. Lo que está explicando Pablo aquí es este proceso en el que Dios prácticamente nos confronta, y si no queremos aceptar y reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, somos desgajados de ese olivo que nos alimentaba. Las raíces son muy importantes. Dice la Escritura que la palabra de Dios y el conocimiento fue dado al pueblo de Israel. Entonces, de ahí emana el conocimiento de la palabra de Dios. Pero si se distorsiona o se pervierte, entonces las ramas no van a crecer adecuadamente. Y obviamente Dios tiene el poder y la autoridad suficiente para hacer que la raíz se mantenga pura. Entonces, cuando una rama se aparta de la verdad, es desgajada, es tirada fuera del olivo y ya no recibe el nutrimento necesario para vivir. Entonces, lo que está explicando es que lo que sucedió fue lo siguiente: el olivo natural, que es el pueblo de Israel, que siempre ha sido y siempre será el pueblo de Dios, fue nutrido especialmente con una tarea muy importante de parte de Dios para llevar su palabra y llevar la luz a las naciones. Cuando parte de las ramas se apartan del camino de la verdad y empezaron a agregar mandamientos, tradiciones de ancianos y mandamientos de hombres, ¿qué tuvo que hacer Dios con ellos? Y pues evidentemente lo tuvo que apartar o desgajar. Separar del cuerpo que era el olivo natural. Entonces, todo esto nos habla de un proceso en el que todo ser humano, si no se arrepiente, si no se reconcilia con Dios, aunque haya sido injertado, también va a ser nuevamente separado o desgajado, como tú dijiste. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de esto, Bruno? Sí, pues creo que está muy claro, la palabra de Dios es muy clara, y pues sí, muchas veces uno llega a un punto en el que dice, bueno, ya soy intocable, ¿no? Ya soy muy sabio, soy muy, pues, o sea, se confía uno, ¿no? Entonces, como ahorita usted nos lo explica, si no somos constantes en la palabra, pues evidentemente podemos caer en algún pecado, en tentaciones, y es ahí donde pues viene la consecuencia, ¿no? En este caso, pues aquí Pablo nos explica que son desgajados los que no se mantienen firmes en el olivo. Así es. Entonces, vamos a continuar. Vean el versículo 18. Les explica a los gentiles que ellos no se jacten o no se burlen de las ramas que fueron desgajadas. Les recuerda, no te burles, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces,
es algo muy importante. Nosotros no somos los que alimentamos la raíz, nosotros somos alimentados por la raíz. Entonces, luego más adelante continúa explicando el apóstol Pablo. Dice, las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y efectivamente fue así. Las ramas que se rebelaron contra Dios, que empezaron a practicar otras cosas, fueron desgajadas. Y los que ahora reconocieron su pecado y se reconciliaron con Dios a través de nuestro Mesías, fueron ahora injertados en su lugar. ¿Qué más nos explica la palabra ahí mismo? Sí, pues así que, como le comentaba hace rato, pues muchas veces uno pensaría que por estar dentro de, en este caso, el ejemplo que pone Shaul, por estar ya injertados, muchas veces uno quiere hacer su propia voluntad y se nos olvida que somos eso, o sea, somos injertados. Y como dice aquí muy claramente, nosotros no alimentamos a la raíz, que es lo que emana la vida, ¿no? En este caso es lo que está sustentando todo lo que florece de la tierra. Y bueno, en este caso a mí se me figura que nuestro Padre Jehová es el que tiene ese sustenta todo. Entonces nosotros no podemos hacer nuestra voluntad, sino tenemos que buscar siempre ser humildes y reconocer que Dios es el que nos sustenta. Y mira el versículo 20 y 21. Dice, tú por la fe estás en pie. O sea, la fe fue lo que hizo que Dios te injertara en el olivo natural. Pero algo muy importante, ¿qué hizo para poder injertar a los gentiles en el olivo natural? Antes, ¿qué tuvo que hacer? Pues tuvo que trabajar en su vida. Pero ¿dónde estaban injertados en el olivo? Aquí estaban, bueno, aquí mencionan el olivo silvestre. Entonces, como eran gentiles, no conocían a Dios, no tenían la instrucción de Dios, pero dio su arrepentimiento. Entonces tuvo que sacarlos de donde estaban, del pecado, de las tradiciones de ancianos, de los mandamientos de hombres, del pecado, de las tradiciones mundanas, de la iniquidad, pero tuvo que desgajarlos de ahí, porque eso es lo que nos alimentaba antes. Entonces nos desgajó de ahí, nos separó de esa raíz que no alimentaba vida sino muerte, y nos injertó en un olivo totalmente nuevo, con otra naturaleza, con otra esencia, muy diferente al que estábamos injertados, y ahora se supone que esas raíces deberían de alimentarnos. Entonces, la explicación aquí es muy importante, porque prácticamente Pablo nos dice a los gentiles que fueron injertados, ya dejen todo el pecado, todas esas tradiciones mundanas, Día de Muertos, Navidad, todas esas cosas que ni siquiera son bíblicas, y empiecen a seguir lo que yo establecí. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Estamos en Estéreo Vida 100.1 FM, son las 2:19, regresamos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Continuamos aquí en el programa Injertados en el Olivo a través de la frecuencia 100.1 FM de Estéreo Vida, totalmente en vivo desde Cancún, Quintana Roo. Les queremos recordar nuestros teléfonos en la Congregación Ministerio Internacional Casa de Santidad, 9984 30 50 24. Lo repito nuevamente, 9984 30 50 24. Y estamos estudiando Romanos 11, que es de hecho el tema de nuestro programa Injertados en el Olivo.
Pero antes de continuar, me gustaría hacer un comentario rápido. ¿Por qué es importante estudiar la palabra en su contexto original, que es en el idioma hebreo? Porque nuestra congregación se enfoca básicamente en las raíces hebreas. Nada más como ejemplo, me gustaría que cuando tengan tiempo estudiar Hechos 26:14, que dice claramente: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, hermanos, si usted había escuchado esta cita anteriormente, pues pongan mucha atención, porque esa voz que le hablaba, pues sabemos todos que es nuestro Mesías, y muy claramente dice en lengua hebrea. Por eso es muy importante volver a la raíz, y precisamente para evitar todo esto que ha surgido en las congregaciones, porque pues, muchas veces obedecemos más a la tradición humana que a lo que Dios estableció realmente. Sí, y fíjate algo interesante, ya que estás hablando de esto. Mucha gente cree que el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento era el griego, pero hoy en día está habiendo mucha evidencia que está saliendo a la luz, que demuestra que realmente los escribas que vivían en Qumran eran judíos, y ellos eran eruditos que no solo sabían hebreo, sabían otras lenguas, y el griego koiné, que era la lengua más común, equivalente a lo que sería el inglés hoy en día, era la lengua en la que podían transcribir todos los documentos para que todo el mundo pudiera conocer a este Mesías que había venido a dar su vida para reconciliarnos con el Padre. Entonces es algo muy interesante. La misma Biblia nos dice que el idioma de Yeshua, Jesús, nuestro Mesías, y sus discípulos era el hebreo. Sí, y de hecho esta porción es de los Hechos. Entonces, porque muchos dirían, bueno, no es que en el Antiguo Testamento, pero realmente ya es nuevo, o bueno, ya es después de Cristo, cuando pues aquí en el libro de Hechos, pues ya es el Mesías ya había resucitado, ya estaba en el cielo, y se comunicaba en su idioma, en el hebreo. En el idioma que era propio de su gente, claro. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Algo más querías decir, Bruno? No, pues nada, que está muy interesante esto que estamos estudiando Romanos 11. Ok, miren, vamos, porque en esta parte estábamos hablando que Pablo le estaba recordando a los gentiles cómo fue el proceso por el cual ellos fueron integrados a la familia de Jehová Dios. Entonces, estábamos hablando que tuvieron que haber sido desgatados del olivo natural, entiéndase la vida gentil, apartada de Dios, sin Cristo, sin las promesas, sin un Dios, sin dirección, sin sabiduría, sin discernimiento, en pecado, viviendo las tradiciones mundanas, y de repente Dios, al ver nuestro arrepentimiento, nos desgaja de esa raíz que en vez de emanar vida, emanaba muerte, y nos injerta en el olivo del cual emana la vida, lo que Dios estableció. Entonces es algo que no hemos comprendido hasta el día de hoy. Nosotros debemos de ya dejar atrás todas esas tradiciones que, aunque son pues parte de nuestra vida, de nuestra cultura, tal vez de nuestra familia, pero son cosas que no le agradan a Dios en muchos sentidos, y son cosas que en vez de acercarnos a Dios nos alejaban. Entonces ahora Dios nos quiere injertar en un olivo diferente, del cual nos va a alimentar con un alimento diferente,
con la vida misma, con la verdad, con su palabra, con el Evangelio, con la Besorá, las buenas nuevas de salvación, y es algo muy importante. Vamos a leer el principio de este capítulo 1, porque yo a propósito comencé adelante del versículo 1. Y vamos a leer cómo empieza enseñando este capítulo 11 Rabbi Shaul, el apóstol Pablo. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabes que dice de Elías en la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Le he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esta porción inicial es muy importante para nosotros. No solamente corrobora lo que acabamos de leer en los versículos anteriores, sino que además aclara una cosa muy importante. Fíjate, Bruno, que hace muchos años inició esta teología del reemplazo, donde por alguna razón algunos gentiles llegaron a la conclusión equivocada de que como el pueblo de Israel había matado a nuestro Mesías y habían rechazado la salvación a través de la fe en él y no se habían reconciliado con Dios, Dios ya los había desechado, ya Dios los había condenado a la perdición eterna y que los había reemplazado con la iglesia. Y es una teología terriblemente herética. Lo que nos enseña Pablo aquí es algo muy importante. Dice, número 1, Jehová Dios jamás ha desechado a su pueblo. Su pueblo sigue llamándose Israel. Iglesia es solamente un término griego que significa, en griego, eclesía, y que traducido a nuestro idioma es congregación. Entonces, toda persona, incluyendo al pueblo de Israel, es la congregación, siempre ha sido la congregación del pueblo de Dios. No sé de dónde salió esta idea de que los gentiles habían reemplazado a Israel, cuando en todo el libro de los Hechos el testimonio es totalmente contrario a esta doctrina. Porque estamos viendo que desde el principio, ¿qué nacionalidad tenían todos los seguidores, los primeros seguidores de Yeshua, nuestro Mesías? Sí, pues eran israelitas. Todos eran israelitas. Desafortunadamente les cambiaron los nombres y les pusieron Juan, Mateo, Santiago, pero ni siquiera esos son sus verdaderos nombres. Les robaron su identidad, les quitaron su cultura y nos los presentaron como si fueran una parvada de gentiles que ahora reclamaban la palabra de Dios para ellos, cuando eran israelitas. Todos los autores de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, todos eran israelitas. El apóstol Pablo en el mismo libro de Romanos nos enseña todo esto. Y es muy importante. Dice que él mismo, ¿de qué tribu era
Y pues ahí dice claramente de la tribu de Benjamín. Él no era judío, era un benjamita, un hijo de la tribu de Benjamín. Un judío es un hijo de la tribu de Judá. Pero todos, tanto benjamitas como judíos, como todas las rubenitas y todas las demás tribus conforman al pueblo de Israel. Por eso dice, también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y en el 2 recalca, no ha desechado Dios a su pueblo. Es algo muy importante. De hecho, la intención de Jehová Dios Padre desde el principio era que el pueblo de Israel fuera su representante en la tierra, como lo siguió siendo ahora en el Testamento renovado o el Segundo Testamento. Y Dios usó también a israelitas para proclamar la palabra de Dios a los gentiles. Entonces, desde el principio Él quería que los israelitas llevaran la palabra de Dios a los pueblos gentiles, a través de la fe fueran desgajados de ese olivo natural lleno de pecado y muerte, y ahora fueran injertados en el pueblo de Dios, Israel, para que ahora fueran nutridos por una raíz diferente, una raíz que emana vida, y que hicieran la voluntad de Dios Padre como todos los demás. Y es algo importantísimo, es algo que pasamos por alto y seguimos olvidando de dónde venimos, dónde estamos y dónde nos colocó Dios para la gloria de su nombre. Pues vamos a continuar con la lectura, ¿no? Sí, nos quedamos en la partida Estábamos terminando del versículo 17 al 22. Entonces vamos a continuar del 22 en adelante. Okay. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y esa es una advertencia muy importante, Bruno. ¿Qué les está diciendo a los gentiles que fueron injertados en el olivo natural de Israel? Pues que vean pues, la misericordia y bondad de Dios hacia los gentiles. Y si no obedecen la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Igual serán cortados como los que se aportaron, serán desgajados, serán cortados del olivo. Entonces dice, ahora ya eres parte del olivo natural Israel, pero debes de tener cuidado, porque si no permaneces, y le llama en esa bondad, en esa instrucción, en esos mandamientos, en todo lo que Dios entregó a su pueblo, ¿qué va a pasar? Serán cortados. Vas a ser cortado. Así es. Es muy importante. Versículo 23. ¿Qué le parece si continuamos después de la pausa? Estamos transmitiendo directamente desde Cancún, Quintana Roo, a través de la frecuencia 100.1 de vida. Y le recordamos nuestros teléfonos, si nos quieren mandar un mensaje, un comentario, 9984 30 50 24, 9984 30 50 24. Regresamos. Buenas tardes, estamos injertados en el olivo, transmitiendo en vivo desde Estéreo Vida 100.1 de su FM Cancún, Quintana Roo.
Son las 2:45 de la tarde en punto y les deseamos buen provecho a los que están comiendo y nos acompañan esta tarde. Pues vamos a continuar, Bruno, con esta porción tan interesante de Romanos 11. Sí, pues nos quedamos en el versículo 22, donde hablábamos de la bondad y la severidad de Dios, o sea, la severidad con los que cayeron, con los que fueron desgajados, y la bondad con los gentiles que somos injertados. Ahora, entonces, yo te quiero hacer una pregunta, bro, y quiero que, según lo que hemos leído, con lo que Dios nos ha revelado a través de esta porción, ¿qué pasaría si yo, siendo gentil, por mi fe soy injertado en el olivo natural, Israel? Ahora ya soy hijo de Dios, ya pertenezco a su pueblo, ya Él me ofrece la vida eterna por haberme reconciliado con Él a través de nuestro Mesías, Yeshua Jesús. Pero ¿qué pasa, Bruno, si en el transcurso de mi vida como discípulo de nuestro Mesías, yo de repente empiezo a festejar el Día de Muertos, o de repente conozco una chica que me gusta y soy infiel a mi esposa, o si empiezo a tener una vida desordenada y dejo de diezmar, dejo de obedecer lo que Dios estableció? ¿Qué va a pasar conmigo según lo que hemos leído? Bueno, pues ahora sí que, pues siendo completos, pues vamos a ser desgajados, o serían desgajados. Pero también sabemos que Dios es misericordioso, entonces a lo mejor hay una llamada de atención, hay una corrección, pero si insiste en el pecado, pues hay, como bien dice la palabra, esta es la severidad de Dios, y pues será desgajado nuevamente de ese olivo natural. Entonces ve cómo trabaja la palabra de Dios, es muy interesante. Pone Pablo primero como ejemplo al pueblo de Israel, pero también usa al mismo pueblo de Israel para advertir a los gentiles. Ahora tú, gracias a tu fe, has sido injertado en el pueblo de Dios, pero ten mucho cuidado. Porque si empiezas a caer en los mismos errores que tuvo la mayoría del pueblo de Israel, también tú vas a ser desgajado del olivo natural. Entonces, lo que nos dice la palabra es que quien quiera que seamos, judíos o gentiles, si nos reconciliamos con Dios, debemos de tener cuidado de permanecer en esa raíz que ahora nos alimenta, de la cual emana vida, pero también que además de emanar vida, de la cual emanan los mandamientos de Dios Padre, y que si nosotros nos separamos o menospreciamos lo que Dios estableció para nosotros, vamos a caer en el mismo error y vamos a correr con el mismo destino que los israelitas que se alejaron de Dios. Así es, pues, de nosotros depende si, como usted nos lo dijo, Dios nos injertó, y de nosotros depende permanecer ahí. Porque si volvemos atrás y queremos seguir en el pecado, pues evidentemente pues seremos cortados. Absolutamente cortados, igual que los que también se alejaron. Y por eso Mateo es tan importante en la porción que venimos. Mateo nos recuerda que el pueblo de Israel, en su mayoría, siguiendo un evangelio diferente, que eran tradiciones de ancianos y mandamientos de hombres, fueron desgajados por Dios del olivo natural
y que nosotros no podemos darnos el lujo de caer en lo mismo, ahora trayendo a las congregaciones cosas que jamás vemos en la Escritura, pensando que simplemente por el hecho de decir es que representan a Cristo, es que son de Cristo, ya por eso son aceptadas por Jehová Dios, porque son cosas que no vemos en ningún lugar de la Escritura. No se practicaban ni antes de la venida de Jesús, ni después de la venida de Jesús, ni después de que Jesús, Yeshua, regresó a la derecha del Padre. Tampoco se festejaban y se celebraban, y las enseñamos como si fueran palabra de Dios, y estamos cayendo en el mismo error del olivo natural. Sí, así es, hay que ser conscientes de que muchas de estas cosas pues la fueron inculcando a través de la iglesia tradicional, y realmente pues han hecho tanto daño que se saltan lo que realmente dice la palabra y solo usan versículos fuera de contexto. Y pareciera que igual en las congregaciones cristianas pues se está adoptando lo mismo, ¿no? Muchas veces no investigamos. Mira lo que me costaba mucho trabajo, porque yo escuchaba una predicación, escuchaba versículos y decía, bueno, eso es cierto, sí, él dice que nació un Salvador, pero no investigamos, o sea, en ningún momento dice que fue en diciembre, en ningún momento dice que lo celebraron pues como se celebra hoy en día. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hoy que es el Día de Muertos, bueno, en México era una tradición y tampoco hay una palabra, al contrario, pues no hay algo sólido que diga que se debe celebrar eso, y muchas veces ahora lo celebran y lo toman con un contexto de que no, pero es que es para divertirnos, es para atraer gente a la congregación. De hecho, en una ocasión yo escuché en una congregación que se disfrazaban, pero de vivos, o sea, decíamos, nosotros nos disfrazamos pero de vivos, y vamos a platicar con las personas que están en la calle, aprovechando que están ahí, y las calamos, las invitamos a nuestra congregación para que se sumen a nuestra iglesia, ¿no? Y fíjate qué triste ver que las congregaciones tenemos que recurrir a cosas mundanas para intentar ganar al mundo. Y es algo terriblemente equivocado. Por eso tenemos la palabra. Aquí hay millones de pasajes donde nos describen qué celebraban Jesús y sus apóstoles, qué celebraban los creyentes en su época, y poco a poco nos hemos ido alejando de eso para empezar a injertar cosas que ni siquiera son bíblicas, que tienen raíces paganas, que fueron asimiladas por ciertas personas, especialmente a partir del año 350 con Constantino y todos estos concilios, y que se han vuelto una tradición totalmente contraria a lo que Dios estableció, en vez de usar lo que la Escritura nos dice. Y es algo muy, muy triste. De hecho, la misma Escritura nos aclara qué mes y en qué fecha aproximada nació nuestro Mesías, y créanme que no era 24 de diciembre. Es algo muy importante. Además, Jesús jamás dijo celebren mi cumpleaños. Es algo que no vemos en la Escritura. Todo el tiempo que decía Jesús, Bruno, adoren al Padre. El Padre me envió, yo hago la voluntad del Padre. Todo era girar alrededor de regresar nuestra relación al Padre. Y es muy triste ver lo que hacemos ahora.
tenemos que volver a leer las Escrituras, a profundizar en ellas y a regresar a lo que originalmente Dios Padre estableció. Sí, así es, porque lo más importante es eso, investigar, porque si nos quedamos con lo que nos dicen, pues podemos caer o malinterpretar las cosas. Entonces lo más importante es la investigación y solamente consultar la misma Biblia y si acaso un diccionario bíblico. Por si hay alguna palabra que no entienden, pues pueden consultar en un diccionario bíblico. Es muy importante lo que comentas, siempre regresar a las palabras en el idioma original nos van a dar luz acerca de lo que realmente el autor está diciendo. Entonces, pues gracias por acompañarnos, nos quedamos cortos nuevamente. Este tema de estudio va a continuar, si nos lo permiten, por mucho tiempo. Hay todavía mucho material. Que Dios nos bendiga. Bueno, decían que nosotros estamos en Vida 100.1 FM, el nuevo desde Cancún, y les recomendamos, si quieren mandarnos un mensaje, 9184 30 50 24, 9184 30 50 24, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Shalom.